Sí. Y ahora Bueno, sí. bendito el Padre. Entonces vamos a intentar en el nombre de Jesús, solo déjenme de una vez ponerle aquí algo importante que necesito. Aquí estamos, ahora sí. Bueno, muy bien. Ahora sí comenzamos. ¿Cómo recuperar la esperanza? Era nuestro tema hermoso de esta noche. Y es que el enemigo va a esforzarse, princesas y príncipes que nos acompañan hoy, para que no podamos recuperar nuestra esperanza. Él está siempre decidido, presto, listo, para que nos veamos como esta señora, frente a un abismo de a saber qué, porque ni en la foto podemos reconocer qué es. El panorama es tan serio, tan grave, tan sin cabeza ni pies, que creemos que nuestra vida ya no tiene esperanza, hacia dónde va a ir, qué puede alcanzar. Pero bendito el Señor, que Él siempre tiene para nosotros oportunidades. Veamos entonces qué es lo que el Señor tiene hoy. Dice, el aviso del Niágara. Déjenme contarles que muchos de ustedes han de conocer las cataratas del Niágara. Bueno, pues estas son unas pequeños chorritos de agua que fluyen después de que se encuentran los 5 grandes lagos. Se recuerdan que están allá dividiendo la frontera de Canadá y Estados Unidos. Ahí están el Erie, Hurón, Michigan y Superior. Y desde las cataratas el agua viaja por el río Niágara hasta el lago Ontario y luego al río San Lorenzo y finalmente hasta el océano Atlántico. Pues ahí van 2 jóvenes campeones de regatas. Ellos conocían también los lagos y sabían estar en los rápidos. Y en uno de estos lagos ellos van felices y contentos y dicen, bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Y de repente están en el río Niágara. Así que un hombre que los mira, que ellos toman la esquina que no debían, comienza a gritarles desde el otro lado y comienza a decirles, sálganse de ahí, van para las cataratas. Y ellos decían, ¿qué dice el viejito? No sé, tal vez nos está diciendo que tan bonita nuestra lancha, que tan bonita nuestros remos. Y él decía, sálganse de ahí, por favor, van para la muerte. Y yo decía, pero ¿qué le pasa a este señor que no nos deje en paz? Nosotros estamos disfrutando el paisaje. Mira, qué alegre, cada vez va más rápido, qué excelente, vamos a aprender nuevas técnicas. Y platicaban el uno con el otro, sin darse cuenta que delante de ellos estaba ni más ni menos que lo que conocemos como las cataratas del Niágara. Este pequeño chorrito de agua que ustedes ven aquí. Y cuando ellos entendieron y se dieron cuenta qué significaban esas señas que el Señor les hacía, que regresaran, que no siguieran, ya era demasiado tarde. Algunas veces recibimos todo tipo de consejos, todo tipo de advertencias, todo tipo de experiencias compartidas y los otros dicen, bueno, ya está muy viejito, ya está muy viejita, no ha gozado en la vida, yo estoy comenzando. Y no se dan cuenta que lo único que está sucediendo es que hay un río que los está llevando cada vez más rápido a un final que nadie hubiera querido. Sin embargo, resulta que hay una historia similar. El reino de Israel, que tenía su grandeza y poder, llegó a quedarse sin nada. Lo único que le quedó fue la esperanza en su Dios, quien otra vez traía para ellos otra oportunidad. Este mapa que ustedes ven aquí era el mapa cuando estaban gobernando Saúl y David. Si ustedes se recuerdan, ellos tenían teocracia. Sin embargo, pidieron, queremos rey, el Señor les concede a Saúl y luego posteriormente el Señor unge a David como rey. David tiene un hijo, si ustedes se recuerdan, en lugar de estar en la guerra, se queda en su casa y pasan otras situaciones de las cuales lamentablemente él tiene que arrepentirse después. Sin embargo, el Dios de las oportunidades le vuelve a abrir otra vez un espacio y le permite gobernar y tener un reino poderoso, grande y fuerte. Muy bien. Como no todos conocen allá por Israel,
Hoy quiero traerles unos minutitos de lo que era la Torre de David. We're standing in the Kishley building, which is adjacent to the Tower of David Museum at the Jaffa Gate entrance of the old city of Jerusalem, in this exciting space that we've just opened to the general public. An old Ottoman building built in the middle of the 19th century that underneath its floors basically goes back to the time of the First Temple period. It's fascinating because we can see here the timeline of Jerusalem spanning some close to 3,000 years. This place actually is a part of the story that we are telling inside the citadel, because we are still on the western hill of the old city. We're talking about the Second Temple period, when this area was actually the place of King Herod's palace in Jerusalem. I don't know if there's anywhere else in Jerusalem that really shows a timeline just quite like this. Everybody knows that Jerusalem is made upon layer of history. And in this very small space, we have all that history there. The stones witness to so many momentous occasions in the history of the city. And I think the overall thing is it's everything together. It's packed, as I said, somewhat like a treasure trove. Here you can understand who you are really and what is your private story, and you are actually part of a very, very long chain of generations. King Herod's built here a beautiful, huge palace. We can see what he did to this city. He was a great architect, of course. He built this city. I think he loved the good life, of course. We know so little about him, but we are very curious to know more. Muy bien. Esto que estamos viendo aquí es lo que conocemos como la Torre de David. Y efectivamente, aunque no es parte del templo, es lo que queda en la ciudad vieja de Jerusalén, con el muro que ha sido reconstruido y todavía conserva piedras que fueron puestas hace más de 3,000 años. Cuando David edifica el primer templo, si ustedes se recuerdan, y era un templo glorioso. Por eso se le llamaba la ciudad de oro, porque se miraba desde lejos, ya que sus paredes estaban cubiertas de oro. Muy bien. Pues entonces resulta, mis amados, que independientemente de todo esto, el reino de Israel, aquel gran reino, se divide en el año 934 antes de Cristo en dos reinos. Después de la muerte del rey Salomón, el reino del sur estaba compuesto por la mayor de las tribus, Judá, y la más pequeña, Benjamín, y pasó a llamarse Reino de Judá, con capital en Jerusalén, lo que en tiempos de Jesús sería Judea. El reino del norte mantuvo el nombre de Israel y estaba formado por las 10 tribus restantes. Tenía capital en Siquem y se asentaba en los territorios que luego serían Samaria y Galilea. Esto es muy importante que lo comprendamos para entender qué fue lo que pasó. Vean ustedes, aquí está el origen de la destrucción del gran reinado de Israel. No fueron los enemigos, no fueron los filisteos. Interiormente, los hijos de Salomón, que no supieron seguir con la línea de bendición que traía su abuelo y su padre, dividen aquel gran reino. Lo dividen en dos partes. En lo que después conoceríamos como Judea, que era la parte de Judá y Benjamín, de donde vienen los judíos, y Samaria, que eran las otras 10 tribus. Pero igual, si se dan cuenta, todas ellas parte de las 12 tribus con las cuales David había formado el pueblo de Israel. Veamos entonces. A pesar de los múltiples mensajes de los profetas y avisos sobre lo que vendría,
Cada quien siguió su vida según su propio pensamiento. Y en el año 721 a.C., el reino del norte, o sea, las 10 tribus, cayeron ante el vigoroso ataque del enemigo asirio y su pueblo fue llevado cautivo a una tierra extraña. Posteriormente, escaparon algunos y fueron a los países del norte y a menudo se les menciona como las 10 tribus perdidas. Ahora, cuando alguien les hable a ustedes de las 10 tribus perdidas, ya van a saber de quién se trata y van a entender por qué cuando mi padre dio la gran comisión decía, y me seréis testigos primeramente en Jerusalén, que era la capital de Israel y es la capital eterna. Luego dice en Judea, porque se había dividido en esas dos regiones, la región del sur con la tribu de Judá y Benjamín, y la región del norte, Samaria, con las otras 10 tribus, y hasta lo último de la tierra. Poco a poquito vamos a ir comprendiendo cómo el plan maravilloso del Señor de dar esperanza a su pueblo los alcanzó a pesar de la terquedad de este pueblo. Así que entonces, en el año 721, se separan los pueblos. Fíjense, faltaban más de 7 siglos para que el Señor viniera a redimirnos con su vida maravillosa. Aquí ven ustedes cómo era originalmente las 12 tribus, cómo estaba cada una dividida. Ahí vemos la de Judá, ahí vemos la de Efraín, la de Dan, la de Gad, la de Rubén, vemos la de Simeón, vemos la de Manasés, en fin, están las 12 tribus. Sin embargo, al final de toda esa gran división que se sucede, el mapa se transforma. Y ahora vean ustedes, aquí está el reino de Judá, esta parte verdecita que vemos abajo, y arriba la parte amarilla. Ahora van a entender por qué cuando mi Señor se reúne con la samaritana, ella le dice, mis padres dicen que, ustedes dicen que debemos de juntarnos en Jerusalén, pero mis padres dicen que es en el monte Gerizim, porque ahí es donde ellos habían puesto un templo similar al de Jerusalén para no perder su relación con el Señor. Recuerden, eran el pueblo de Israel. Eran las de estas 12, eran 10 tribus. Se hubiera supuesto que ellas iban a ser más fuertes y que iban a salir adelante, pero lamentablemente no sucedió así. Entonces se divide en dos el reino de Israel y el reino de Judá. Ahora van a entender cuando lean en su palabra que dice, y esta profecía le fue dada a la casa de Judá y esta profecía le fue dada a la casa de Israel. Estamos hablando de esta división que se dio con las tribus. Y cuando oigan ustedes de las tribus perdidas, saben que son las otras 10 menos la de Benjamín y Judá, que son las que forman el área de Judea. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué sucedió aquí. Dice, permítanme un momentito. Esta división hizo que los hebreos se encontraran en una posición política y militar y ser militar débil. Y ser débil en el punto donde las potencias del Oriente Medio chocan era imperdonable. Aquel pueblo que había sido conocido porque hacía temblar a sus enemigos cuando salía a la batalla, ahora estaba fraccionado, como sucede con muchas familias. Cuando la familia está compacta y tiene un problema, pueden doblar rodillas juntos y pueden buscar el nombre del Señor y salir adelante, pero cuando están separadas, ni una ora por la otra, ni la otra ora por la una, y todos llevan a un punto en el cual el enemigo quiere hacer de las suyas. Por eso es que es tan importante, mis amados, que permanezcamos unidos, que estemos juntos, que aunque seamos diferentes, no nos separemos, estemos unidos. Y miren ustedes qué pasó. 2 siglos más tarde, el reino del norte no pasó tan rápido como uno pensaría, bueno, se separaron y ahí se acabó. No, pasó el tiempo. Pero miren lo que pasó. 2 siglos más tarde, el reino del norte fue aniquilado por los asirios. Y no mucho después, el reino del sur fue devastado por los babilonios y ambos pueblos fueron deportados.
de la gloria original que pudieron haber tenido, ahora ambos pueblos estaban deportados. Algunas veces le echamos la culpa al enemigo. Es que yo no estaría así, es que es el enemigo el que me está atacando. Aquí Israel se atacó solo. No necesitó que nadie lo atacara. Se atacó solo. Sus pecados, su idolatría, el apartarse de Dios fue lo que hizo que se llenaran de orgullo y de soberbia y se separaron. Y al separarse, aun cuando originalmente había comenzado en la época de los macabeos, que los judíos no querían contaminarse con toda esa religión helénica que había estado delante de ellos, aquí vemos cómo, lamentablemente, toda esa podredumbre que había dentro de su corazón y de su espíritu, los separó, los puso en debilidad y ambos fueron deportados. Cuando ustedes lean la palabra se van a dar cuenta cómo cuando muchos profetas le están hablando a la casa de Israel, después le hablan también a Judá, porque dice, bueno, tu hermana hizo lo malo. Cuando habla de tu hermana en la casa de Israel, dice, pero tú, que se suponía que había sido el que decidió quedarse justo delante de Dios, hiciste peor aún que tu propia hermana. Algunas veces, lamentablemente, vemos eso también en las familias. Y es que a veces creemos que puedo tomar una decisión hoy y que no va a pasar nada. Pero las malas decisiones solo miden los resultados en el corto plazo, sin darse cuenta que a largo plazo los daños serán irreparables. Pero habrá esperanza. A veces estoy tan enojado que dice, ¿qué me importa que se acabe todo? No es cierto, solo estoy viendo el límite de mi nariz. Solo estoy viendo lo de ahorita, lo de hoy, cómo me siento hoy. Por eso se le recomienda a todas las personas, no tomen decisiones cuando están molestos, no tomen decisiones cuando están enojados, no tomen decisiones cuando están divididos, porque esto puede acarrear lo mismo que vino sobre Israel. El pueblo de Dios, el pueblo guiado por el Señor, con aquel David que había matado al Goliat y que había destruido a sus enemigos cuando se dieron cuenta quién era el Dios que lo respaldaba. ¿Cuántas familias a veces han estado pujantes y han estado bien y de repente se descabra todo? Y parecería como que ya no tienen esperanza, como que ya no podrían hacer más para salir adelante. Así estaba el pueblo de Israel en esas condiciones, dividido, aniquilado por los asirios y al final ambos pueblos deportados. Veamos otro poco. Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿De la noche a la mañana? Dice, vamos a ver acá. En los últimos versículos del segundo libro de Reyes 23, leemos que el hijo de Josías fue un rey inicuo que llevó nuevamente al pueblo a la iniquidad. Miren qué tremendo. Cuando uno lee el libro de los reyes, podemos entender cómo todos estos reyes, algunos hicieron lo bueno delante de Jehová, pero los que hicieron lo malo, que fueron los más lamentablemente, no solo trajeron consecuencias para ellos, sino para todo el pueblo. A veces la decisión de uno va a destruir la esperanza de muchos. Durante este tiempo, los egipcios forzaron a los reyes de Judá a pagarles dinero a cambio de protección. Ellos tenían una influencia tan grande, los egipcios, que pusieron otro rey en Judá, mientras que el anterior aún estaba con vida, porque recuérdense ustedes que lo normal era que un rey sucediera a otro después de que moría. Pero el poder que los egipcios hacían sobre Israel hacía que hicieran lo que ellos dijeran. Y cuando ustedes lean Reyes, se van a dar cuenta que el Señor incluso les decía, hagan lo que ellos dicen. Yo tengo planes para eso. Pero ellos decían, ¿cómo va a ser posible? No, eso no va a suceder. Nosotros vamos a pelear. Para comienzos del capítulo 24 del mismo libro, el poder de Egipto se había debilitado ante el surgimiento de un poder mundial, Babilonia. Imagínense ustedes, ¿cómo es posible? Ahora ya no eran solamente los asirios.
ahora se levantaba otro poder tremendo que era Babilonia. Y uno a veces lee la palabra, pero no sabe dónde se originó todo, cómo todo avanzó. Y hoy vamos a aprender cómo esta situación que pasó al pueblo de Israel nos puede estar sucediendo a nosotros. Y el Señor sigue usando su palabra para darnos luz y para que podamos comprender y que podamos ver. Entonces, ¿qué pasó con el reino de Israel? Dice acá, para empezar, el profeta Jeremías profetizó alrededor del año 600. Acuérdense que habíamos comenzado con 721, sobre el tiempo del exilio, afirmando que duraría 70 años. Y Dios también habló por medio de Jeremías que cuando se cumpliese ese tiempo, Él visitaría a su pueblo y despertaría sobre ellos su buena palabra para hacerlos volver a su tierra. A mí me sorprende, no deja de maravillarme el amor de Dios. ¿Cómo es posible que aun cuando Él sabe que vamos a tropezar, que vamos a caer, nos da la opción de que podamos cambiar de vida, como sucedió con Nínive? ¿Se acuerda cuando hablamos de Jonás? Y el profeta no quería ir a predicar a Nínive porque sabía que el Señor se iba a arrepentir y que les iba a perdonar. Lo mismo hubiera sucedido con el pueblo de Israel si ellos hubieran hecho caso. Pero en lugar de eso, siguieron adelante con sus propios planes. Y dice, estas palabras comenzaron a cumplirse cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llevó cautivo a 3 distintas deportaciones a los habitantes más prominentes de Jerusalén. Aquí en esta fotografía podemos ver cómo sucedía. Miren, ahí llevan la menorá. Aquí podemos ver cómo aquí llevan la menorá robada. ¿Se recuerdan? Era el candelero que estaba en el templo. Y aquí incluso miren desde dónde los lanzaban. O sea, era una muerte segura. Mucha gente murió, mucha gente fue llevada, y eso que quise que se llevaban a los más prominentes. ¿Se recuerdan? Aquí también sucede cuando se llevan a los príncipes Sadrach, Mesach y Abednego, que Daniel los relata en su libro y que son los que están en el horno de fuego. ¿Se recuerdan? Con Nabucodonosor y aquella estatua. Pero esa es otra historia. Hoy estamos viendo qué pasó con el pueblo de Israel. Pero para que ustedes vayan concatenando y vayamos aprendiendo a leer la Biblia en esa línea de tiempo horizontal en la cual las cosas suceden. A veces pensamos, mis amados, de que un libro se escribió y pasaron los hechos y de ahí apareció otro libro, cuando en realidad muchos profetas están escribiendo en épocas muy similares. Y es muy importante que nosotros, que somos testigos de estos últimos tiempos, aprendamos la palabra de tal forma que comprendamos el valor de cada línea que el Señor dejó escrita, de cada momento que mi Padre dejó listo para que pudiéramos conocerlo. Muy bien, sigamos otro poquito. Entonces dice, el Padre tenía planes de bien. En Nahum 2:2, que es otro de nuestros profetas menores, dice, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos. Sarmientos, mis amados, son los manojos de uvas, esos manojos maravillosos y bellos que podemos ver a veces en algunas fotografías. Incluso en Israel se han visto unos verdaderamente gigantes. Pero miren qué maravilloso, el Señor seguía teniendo planes de bien en medio de todo. El Señor restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, aunque devastadores los han devastado y destruido sus sarmientos. Muy bien. Aquí vemos entonces esa situación tremenda que estaba sucediendo. El exilio y todas las fuentes bíblicas que nos hablan, al pueblo aquí va cautivo. Ahí ven ustedes a todos, unos llevando a sus heridos, a sus golpeados, caminando, avanzando y siguiendo adelante, ahora bajo el dominio de Babilonia. Los babilonios, guiados por el rey Nabucodonosor, atacaron Jerusalén y se llevaron cautivas a muchas familias ricas, educadas y poderosas de Jerusalén. El capítulo 24 del segundo libro de Reyes marca el comienzo del fin de Judá.
Miren qué tremenda cosa. Aquel gran reino que había estado tan fuerte, que había estado tan poderoso, esa desunión, ese, esa diferencia de opiniones, esa forma de no ponerse de acuerdo, destruyó totalmente a las mejores familias. No era solamente que estaban sufriendo, sino que ahora aún las mejores familias estaban sufriendo este exilio. Muy bien, dice ahora, en el año 538, acuérdense que aquí vamos para menos porque vamos hablando antes de Cristo. El rey de Persia, Ciro, permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén después de 70 años de cautividad. ¿Se acuerdan que el Señor lo había dicho? Había ofrecido allá en Nahum y ahora lo vuelve a decir aquí otra vez. Miren qué cosa más maravillosa. Y está usando, si se dan cuenta, no es a un rey judío, está usando a un rey pagano, porque Israel no tenía ya a estas alturas ningún rey. Sin embargo, permitió que regresaran después de 70 años de cautividad. Algunos de ustedes quizá han oído cuando hay una canción por ahí que se llama En los ríos de Babilonia. Y habla justamente de cuando el pueblo estaba a las orillas del Éufrates. Acuérdense que entre el Tigris y el Éufrates estaba Babilonia y justamente ahí ellos dicen que sus cítaras, sus flautas, todas las colgaron en los árboles porque no querían cantar en pueblo ajeno, no querían alabar al Señor en pueblo ajeno. Incluso esa canción del río de Babilonia dice, bueno, no queremos cantar lejos de nuestro Sión. Después otro día lo vamos a ver, pero lo importante es que ustedes vayan entendiendo cuando las cosas pasan. 2 años después, 536 antes de Cristo. Por eso es que ven que 538 y 2 años después dirán, no, se confundió la Judith, es 540. No, vamos de menos porque vamos a antes de Cristo. Así que 2 años después comenzó la construcción en el templo dirigida por Zorobabel. La obra se detuvo después de 2 años y después de 14 años de descuido, la obra del templo fue puesta en marcha en 520 años antes de Cristo y fue terminada 4 años después, en el año 516, según Esdras, que es otro profeta maravilloso, un escriba maravilloso, que nos habla en el capítulo 6:15. Bueno, hoy estamos muy históricos, pero es que vale la pena entender cómo este pueblo de Dios maravilloso, habiendo tenido tanta gloria, de repente se quedó sin nada. Y aquí estamos hablando básicamente de Judá. No se les olvide. Ellos eran los que estaban en Jerusalén. Se recuerdan que los otros 10 estaban allá en Samaria y nunca más se supo de ellos. Por eso es que se llaman las tribus perdidas. Y solo quedaron los judíos que venían de Judá. Bien importante que ustedes vayan aprendiendo esto, mis amados. Aquí ven ustedes ya la salida del pueblo de Israel de Babilonia. Esta puerta que ustedes ven aquí, se me va el nombre ahorita, a la puerta de Signaruto o algo así, pero no me crean porque les voy a decir otra cosa. Pero esta puerta es bien importante que la recuerden. Cuando estudiamos la violación de Europa, se han de recordar ustedes que esta puerta original de donde ellos salieron ya, saliendo de Babilonia, ya, ok, váyanse ya, porque ahora los persas ganaron sobre Babilonia y al vencer a Babilonia, el rey que leímos, el rey Ciro, dice, no, ¿saben qué? Déjenlos ir y los deja ir para que vayan y reconstruyan su ciudad. Esta misma puerta, esta puerta Zulita, que se me va ahorita el nombre, pero es como la puerta de las serpientes, la traducción, esta misma puerta, el mal recordado Hitler la mandó a traer para ponerla en Berlín, previo a la Segunda Guerra Mundial. Y actualmente se encuentra, si ustedes se recuerdan, en el Museo de Éfeso, que está ahí mismo en Berlín. Ellos levantaron un museo con todos estos detalles de Babilonia, se llevaron las piezas originales e incluso adentro de este lugar había un espacio que se llamaba el trono de Satanás.
Y ese trono se lo llevaron ellos también. Allá para Alemania, Hitler pidió que lo pusieran y que él se iba a sentar en ese trono. Bueno, ahora entendemos muchas cosas, ¿verdad? Estos detalles que a veces no conocemos, pero que son parte de esta historia bíblica, y a veces el enemigo abusivo no quiere que las conozcamos, pero bendito Dios que ustedes sí la están aprendiendo hoy. Así que esta puerta que aquí atrás está pintada, lo original está allá en Berlín, en este museo. Muy bien. Entonces, imagínense ustedes que el retorno que hicieron es de aquí de Babilonia a toda la orilla del Éufrates hasta bajar y llegar a Jerusalén. Esta línea está marcando aquí claramente desde Babilonia. Eran más o menos unos 800 kilómetros a pie, pero no importaba. Había que regresar a Sión, a donde el Señor les había prometido. Desde Babilonia a Jerusalén. Imagínense ustedes, aquí está la pequeña información que obtuvimos para esto. Dice, ¿qué digo 800? 1500 kilómetros. Era un viaje de 4 meses, más o menos iban unas 50,000 personas. Condiciones del camino eran rústicas, no se les olvide que esta toda es una parte desértica. El transporte era en caravana y el terreno era árido, desierto. Bueno, imagínense ustedes, miren qué cosas más grandes. Aquí llegan hasta la ciudad de Jerusalén, este pequeño lugarcito de agua que ven aquí, donde termina la flecha, es lo que conocemos como Mar Muerto. Aquí al lado derecho está Jordania y al lado izquierdo está Jerusalén. Y arribita, esta puntita, como círculo chiquito que vemos aquí, es lo que conocemos como la Galilea actualmente. Pero si se dan cuenta, miren, 1500 kilómetros a pie. 50,000 personas. El Señor ha hecho cosas maravillosas, ¿verdad? Bueno, todo esto, excelente. Hasta que aparece aquí un señor a quien ya conocemos, Ageo, que en el capítulo 1, versos del 7 al 8, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traer madera y reedificar la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ahora ya el Señor está usando a este maravilloso profeta para que comience a enseñarle al pueblo que hay nuevas cosas por hacer. Había que reconstruir la casa del Señor. La profecía de Ageo comienza en septiembre del 520. ¿Se acuerdan desde dónde comenzamos? Miren, han pasado tantos años. En el 520, Ageo es el primero de los profetas menores después del exilio. Ahora, cuando alguien les hable a ustedes del exilio, ya saben cómo el pueblo pasó, por dónde y por qué. Y regresan ahora a Jerusalén. De los 12 profetas menores, los primeros 9 hablaron antes de que Judá fuera llevada cautiva, exiliada hacia Babilonia. Imagínense, antes de que les pasara todo esto, el Señor les habló, el Señor les explicó, les dijo, les pidió, no voy a decirles robó, pero decía, oídme otra vez. Y los últimos 3 profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías, cada cual habló hacia aquellos que habían regresado del exilio de 30 años. Imagínense entonces qué interesante. 9 de los profetas fueron pre-exilio y los otros 3 post-exilio. Ahora, cuando ustedes oigan que alguien está predicando y dice, bueno, este es un profeta post-exilio, ustedes ya saben que o es Ageo, Zacarías o Malaquías. Pero hoy estamos hablando de Ageo. Y definitivamente, las personas que pertenecen a Boné saben lo importante que es para nosotros este verso. Ageo 1, 7 y 8, que es la base, el lema de nuestro ministerio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y será glorificado, ha dicho Jehová.
A veces no logramos comprender de qué, por qué nos gusta este verso, por de dónde salió, por qué el Señor nos lo dio. Y ahora vamos a entender un poquito. Veamos entonces, dice, toda esta historia nos hace entender que el pueblo de Israel estaba desalentado, triste y en serias condiciones económicas. Ahora vamos a entender cómo cuando el pueblo regresó a Jerusalén y el Señor le dice, bueno, ahora reconstruyan mi casa. Acuérdense que el primer templo que había hecho David, los babilonios lo destruyeron, los asirios lo habían hecho pedazos, ya no quedó nada del templo. Así que bajo esas circunstancias, ellos mismos se miraban con las manos vacías. ¿Cuántos de nosotros el día de hoy nos sentimos como probablemente se había sentido el pueblo? Y se acuerdan de las veces en que les iba bien, y se acuerdan de las veces en que podían hacer esto o aquello, o tenían libertad para hacer varias cosas. Pero ahora la situación es terrible. Ahora parece que todo es desaliento, todo es tristeza, no hay esperanza. Por eso este tema se llama ¿cómo recuperar la esperanza? Y hemos venido caminando con el pueblo para entender y comprender de qué se trata, por qué el Señor nos habla de tantas maneras. Y entonces dice, toda la gloria anterior estaba en el suelo, incluyendo el templo. De pronto, su enfoque fue empezar a reconstruir sus casas con sus propias fuerzas y dejar para cuando se pueda la reconstrucción del templo donde habitaría la gloria de Dios. Imagínense ustedes qué tremendo. Pareciera que no había esperanza, pero lograron regresar a Jerusalén. Y ahora, en lugar de ocuparse de levantar la casa del Señor y volver en relación con Él, cuando vieron una pequeña luz, comenzaron a pensar cómo reconstruir sus propias casas. Acuérdense cuánto tiempo había pasado, no había manera de decir, aquí vivía esta familia o aquí vivía esta otra, esto le toca a usted y esto le toca al otro. Habrá sido, quién sabe qué cantidad de situaciones que se dieron. Pongámonos allá en aquella época, probablemente existía el registro mercantil, pero mientras que se averigua, aquí estaban ellos nada más viendo cómo reconstruían sus casas, cómo con sus propias fuerzas podían hacerlo. Pero la orden del Señor había sido con Ageo, ¿se acuerdan? Subid al monte, traed madera, reedificad la casa. Pero estaba hablando de la casa de él. Y pondré mi voluntad en ella y mi nombre será glorificado. Ahora la reconstrucción del templo había quedado para cuando se pueda. No para cuando el Señor nos había dicho de inmediato, sino para cuando se pueda. Ay, cuántas veces, mis amados, el Señor nos saca de los problemas, nos saca de las situaciones difíciles y comenzamos a ver una luz para salir adelante, pero la casa del Señor, que es mi corazón, el templo donde Él debe habitar, para cuando se pueda. Así que entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas? Gracias a todas mis princesas por apagar sus micrófonos, mis tesoros, perdonen. Desde ya les doy las infinitas gracias. Solo verifiquen que su micrófono está apagado. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Fíjense qué interesante lo que pide mi Señor. Meditad sobre vuestros caminos. Meditar. ¿Qué significa meditar? Por ahí andan unos que hasta hacen ruido y hacen y juntan las manos y están meditando, pero eso es pensando en otros dioses. Pero si el Señor nos dijo meditar sobre vuestros caminos, no se trata de eso. Primero se trata de detenerme. Yo no puedo meditar corriendo. No puedo meditar a la loca. No puedo meditar viendo qué está pasando en la televisión o en el Facebook o en Instagram o quién me mandó un TikTok. Debo detenerme y meditar sobre mi conducta. Cuando el Señor está hablando aquí, meditar
sobre vuestros caminos es aplicarlo a mi vida, a mi conducta, a lo que he vivido hasta hoy. Y al detenerme, debo de reaprender. Sí, mis amores, yo sé que ya lo sabemos todo. Sé que somos rebuzos y todo lo sabemos y todo lo solucionamos. Y entonces, ¿qué será que estamos mal? Hay que reaprender. Todo lo que no nos da satisfacción y no nos da gozo, debemos de reaprenderlo. Pero debo detenerme a pensar y a meditar. Eso significa que voy a analizar, que voy a entender de qué se trata. Y después de reaprender, me voy a decidir. Entonces el Señor dice, meditad sobre vuestros caminos. Y cuando medito y me detengo y reaprendo, decido a caminar mejor. Decido empezar de nuevo por una mejor senda. Meditar, mis amados, entonces también significa escuchar consejo. Ya sé que no nos gusta, ya sé que nadie sabe lo que yo necesito, pero escuchar consejo puede salvarnos la vida. Así como aquellos en el Niágara cuando empezamos este momento y nunca escucharon lo que el anciano les dijo, hoy todavía estarían vivos, pero tuvieron que dejarse jalar por la corriente cuando ya nada ni nadie los podía ayudar. Entonces, imagínense, meditar significa escuchar también. Además, significa aceptar las instrucciones, porque hay gente que hace como que nos oye. Hasta nos dice, ay, sí, qué bien que me lo dijiste. Claro que sí lo voy a hacer ahorita mismo. Pero es mentira. No siguen ninguna indicación, no siguen ninguna regla. Meditad sobre vuestros caminos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si yo sí acepto y escucho, cambio. Ahí es donde entiendo que el Señor está transformando mi vida. Ahí es donde entiendo que el Señor está rehaciendo mi vida. Detenerme a ver mi conducta. Dejemos ya de buscar culpables, dejemos de echarle la culpa al que hace 239 años nos hirió, dejemos de echarle la culpa a aquel que me dijo de que me iba a morir. Por el amor de Dios, detengámonos sobre nuestros caminos a reaprender lo que el Señor quiere de mí, a decidirme a que mi vida sea diferente, a encontrar esperanza. Porque cuando yo medito buscando al Señor, escucho y acepto, cambio. Pero cuando no cambio, es porque no acepté y no escuché. Es que no me decido a reprender y no me interesa detenerme. Nadie está obligado a pensar que esto sea cierto. Solo le pido al Espíritu Santo que sea Él quien nos convenza de la verdad. Entonces, luego seguimos. La primera parte del verso 8 dice, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Subir. Ay, si fuera a bajar tal vez más fácil, ¿verdad? Se sienta uno en una cubeta y a ver a dónde llega, pero para arriba, ay, para arriba o necesito que alguien me empuje o subir. Y si usted tiene las rodillas como las mías, más despacito todavía. Hay que ver de dónde uno se agarra, cómo se sostiene, cómo se apoya. Porque subir sí necesita esfuerzo. Necesita que te propongas. Deja de estar esperando que todo el mundo te resuelva. Tienes que esforzarte. O Dios no alcanza, o Dios no es suficiente, o el Dios en quien has creído no es capaz. Esfuérzate y sé valiente, dice aquel espacio a Josué, ¿te recuerdas? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Ah, pero además de esforzarme, también necesito subir al monte. ¿A qué monte? Al monte de la oración, al monte del ayuno, al monte de la guerra espiritual. Amadas mías, estos últimos días que estamos viviendo están llenos de guerra espiritual. Mira, pásame ese teléfono que está allá. Princesita linda, solo pone tu micrófono en mute, mi amor. Porfa. Gracias, mi bella. Entonces, imagínense, hay que tener el esfuerzo de subir
subir al monte de la oración, al monte del ayuno, al monte de la guerra espiritual. Cuando subimos al monte de la oración, mis amados, tenemos que entender que no solamente vamos a subir a pedir, también tenemos que subir a dar alabanza, a dar gloria, a reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que subir a decirle al Señor lo maravilloso y bueno que es. En ese monte de la oración vamos a recordarnos de los buenos tiempos y vamos a glorificar el nombre del Señor, porque si solo subimos a quejarnos, subimos por gusto, de balde el esfuerzo, solo perdiste sudor y unas cuantas onzas. Hay que subir al monte de la oración, a platicar con Dios, a agradecerle, a darle infinitas gracias por todo lo que nos ha dado. A veces es el monte del ayuno. Hay situaciones tan graves y tan duras que necesitamos tener oración y ayuno para salir adelante. Y no necesariamente un ayuno para creer que le vamos a torcer el brazo al Señor y que porque estoy haciendo ayuno, Él está obligado a responderme. No, ese ayuno debe ser una ofrenda para Él. Debe ser un gozo para Él y no contarle a todos, mire, no me dé comer porque estoy en ayuno. Por el amor de Dios, no, 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 no. Tenemos que entender claramente de qué se trata. Aparte de eso, también está la guerra espiritual. Y una de las más comunes formas que el enemigo tiene para hacernos la guerra espiritual es distraernos. Distraernos de lo que estamos haciendo, distraernos del esfuerzo, distraernos de ese acto de subir al monte. Y de repente, imposible separarnos del teléfono, imposible dejar de hacer las tareas, imposible dejar de lavar la ropa, porque no puedo dedicar este tiempo, porque tengo muchas cosas buenas que hacer. Pero te separan de lo mejor. Hay que hacer el esfuerzo de subir al monte. Y si eso significa levantarte media hora antes, levántate. Si eso significa acostarte media hora después, haz la vigilia esa media hora después. El Señor necesita ver tu esfuerzo en subir al monte, porque Él verdaderamente quiere hacer algo bueno contigo. Cuando tú subes al monte del esfuerzo, vas a traer algo. Acá la palabra dice atraer madera. No solamente vas a subir a orar y regresar con las manos vacías. No, el Señor quiere ayudarte y quiere transformarte. Transformar significa cambiar de forma, darle otra forma. Quizá tu carácter del cual tú estás tan orgullosa, es que a mí nadie me dice nada. Y estás feliz y contenta de que chipoteas a todos. Mira, tú y ahora Will Smith se ha disculpado por todos lados, pero ya pasó pues el impulso, que no vamos a discutir hoy si era bueno o no, pero trae consecuencias. Transformar mi carácter, esa madera que para ahí llegar no me puedo parar en el bosque y decir, bueno, árboles síganme. Él nos mandó a traer madera a los montes del Líbano para poder reconstruir su casa, porque era la mejor madera que había que traer. Cedros, había que traer acacias, había que traer maderas duras, olorosas, fragantes, robles, cedros deliciosos. Pero imagínense ustedes que para cortar esos árboles había que tener esfuerzo y después no solo cortarlos, había que traerlos. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto cambiar? Hoy sí. Ya después de que oraron por mí, me ungieron con aceite, hoy sí, ya cambié. Pero si no hay transformación, tampoco habrá cambio. Necesitamos pasar por un proceso para tener resultados. Subir al monte, pero no se trata de orar hasta que se nos olvide, nos quedemos dormidas y no pasó nada. Se trata de subir al monte de la oración para ser transformados, para que el Señor nos cambie y a través de ese proceso tener resultados. Miren qué hermoso, subir al monte, traer madera, porque el Señor quiere hacer cosas hermosas, quiere reedificar. Reedificar significa volver a ser desde el inicio. Por eso cuando el Padre nos mandó a fundar este ministerio, nos dio ese verbo boné, que significa justamente levantar desde abajo de los cimientos. Y miren qué cosa más maravillosa, volver a ser.
Ahora ustedes van a entender por qué esas 5 mujeres que el Señor llamó para fundar este ministerio teníamos que haber pasado por este proceso. Subir al monte, esforzarnos por cambiar, porque ninguna de las 5 tenía los méritos para poder merecer el gozo de servir al Padre. Pero Él en su misericordia nos dio permiso. Y razón de eso es que 26 años estamos juntos hoy aquí. Pero imagínense qué cosa, subir al monte, ese esfuerzo en el monte de oración, de ayuno y de guerra espiritual, traer madera para ser transformados y cambiar y tener proceso y resultado. ¿Y sabe por qué? Porque cuando usted sube al monte y le dice, Señor, transforma mi carácter, y usted viene para abajo con la decisión de que sea transformado su carácter, y esa figura de madera llega a las manos del mejor carpintero de Nazaret. Aquel maravilloso Señor que junto a su padre trabajaba en el taller. Y toma esa madera que era nuestro carácter y dice, yo voy a cambiar el carácter, yo lo voy a transformar para reedificar la casa, para volver a hacerla. Y entonces, desde el inicio, cambia todo adecuadamente y con experiencia. Y las cosas que nos hayan sucedido, para bien o para mal, ahora son utilizadas para que nuestra vida se renueve. Entonces, subir al monte, traer madera y reedificar la casa. Acuérdense que primero hubo que detenernos en nuestros caminos y meditar bien sobre ellos. Ahora entra la acción. Subir al monte, traer madera y reedificar la casa. Y mire este proceso maravilloso. Pondré mi voluntad en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Todavía falta entonces un poquito. Pondré un verso futuro, un verbo que viene para los días posteriores. Mire qué hermoso. Será el Señor en persona. Ni siquiera dice voy a mandar a mis ángeles a que pongan mi voluntad. No, yo, Jehová de los ejércitos, yo pondré mi voluntad en ese corazón que lo quiero como mi casa para habitar. Y luego dice, debemos dejar espacio. Cuando usted le dice al Señor, Señor, aquí está mi corazón para que lo habites, ¿cómo va a ser su vida, tesoro? Si el Señor va dentro de su corazón a donde usted vaya, ¿cómo va a ser su vida? Imagínese qué cosa más maravillosa, pero hay que dejarle espacio al Señor. Entonces, para que mi Señor encuentre espacio en mi corazón y lo convierta en el templo de su presencia, yo necesito sacar todo lo que está ahí. Princesa hermosa, ponle mute a tu micrófono, mi tesoro, perdona. Por favor, gracias. Entonces, imagínense, el Señor en persona va a tomar ese lugar. Él va a poner su voluntad. Pero nosotros debemos de sacar todo lo que nos sirve. ¿Qué es lo que nos sirve? Cuando hay que cambiar uno de un espacio para otro, comienza uno a sacar de las gavetas, ni se acordaba lo que había en esas gavetas, y uno necesita guardar cosas nuevas y hay que sacar todas las cosas viejas, sucias, arrugadas, pasadas de moda que ya no sirven. ¿Qué cosas hay en nuestro corazón y en nuestra mente que necesitamos eliminar para que el Señor pueda poner en ellas su voluntad? El Padre es claro, yo lo haré, yo pondré. Él en persona lo hará. Mi voluntad, dice, o sea, la voluntad del Padre, no la mía. Y dejar que el Señor ponga su voluntad en mi vida es algo verdaderamente maravilloso. No hay otra manera que yo pueda decir que es mejor para vivir que bajo la voluntad de mi Señor, no la nuestra. Y por supuesto, rendir nuestros derechos. Porque yo puedo decir, Señor, es que yo como tu hija tengo derecho a esto o aquello. Yo necesito que tú me des porque yo merezco, yo doy ofrendas, yo voy a la iglesia, yo me conecto en los programas que son por Zoom, yo voy 3 veces a los servicios, yo soy servidora todo el tiempo, maestra de escuela dominical, y comenzamos a decirle al Señor, ¿de qué tenemos derecho para ser bendecidos? Yo he cantado en el coro 63 años, casi que desde que nací. Amados míos, no se trata de lo que yo he hecho,
Se trata de lo que el Señor quiere hacer por nosotros. Él quiere poner su voluntad, no la nuestra. Y yo voy a rendir mis derechos. Voy a decir, Padre, yo ya no merezco tu bendición, pero si tu misericordia me alcanza y transforma mi vida, yo no puedo venir a reclamarle al Padre, transforma mi vida y ahorita, ¿ve? ¿A cuenta de qué? Va a ser mi Señor quien lo hará, porque su nombre será glorificado. Por eso es que necesito entender cuál es mi condición y mi postura. Todo honor y toda gloria, su nombre es glorificado. Mis amados, cuando nosotros entendemos este pequeño detalle, este versículo tan chiquitito, ay, miren, créanme, le vuelve a uno la vida, le vuelve a uno el alma, el cuerpo. Cuando hablamos de esto ante ustedes hoy, primero, debo decirles que fue mi padre quien me pidió que habláramos de esto. Segundo, debo contarles que este es verdaderamente el inicio de Boné. Nos creíamos muy salsas, muy buenas, muy buzos. Para todo éramos buenos, menos para servir a Dios de corazón. Éramos perfectamente hipócritas, diciendo que alabábamos al Señor y que lo servíamos, pero no habíamos rendido nuestra vida a Él. Yo levanto la mano, magnífico, levante 2 o 3, las que tenga. Eso no le garantiza nada. Es que yo voy a una iglesia y también las bancas y ahí se van a quedar. Miren, es muy importante que entendamos la relación con el Señor para poder tener esperanza en la vida. No es la religión. La religión solo sirve para hacerle bien a las viudas y a los huérfanos. Usted y yo necesitamos poner nuestro corazón para que sea reconstruido como una casa donde Dios quiera habitar. Qué importante es entender que sí hay esperanza. Entonces, ¿cómo recuperarla? Ahora vamos a comenzar a predicar. Reconociendo que necesito al Señor. Reconocer que necesito al Señor significa que por muy bien que yo haya hecho las cosas, Dios puede hacerlas mejor. Detener el ritmo de mi vida. ¿Cuántas veces andamos sin vida? Nos levantamos, somos las primeras de levantarnos, lo hacemos todo, ni siquiera dejamos que nadie nos ayude porque solo yo sé cómo sale bien. No queremos que nadie nos diga cómo porque solo yo sé cómo sale bien. Estamos tan llenos de orgullo en el corazón, mis amados, que a veces nos cargamos hasta rendirnos porque no aceptamos ayuda. No, nadie sabe, él no sabe, ese pobre. Y nos burlamos de todos creyendo que solo nosotros somos poderosos. Detengamos el ritmo de la vida, organicemos nuestra vida. En alguno de nuestros temas aprendimos a hacer nuestra línea de la vida y aprendimos cómo para todo hay tiempo, especialmente tiempo para bendecir y ser bendecidos. Además de esto, también tenemos meditar y volver a pensar antes de actuar. Somos tan dados a los impulsos, simplemente nos dejamos llevar por nuestros enojos, decimos palabras hirientes sobre los que más amamos, les destruimos su autoestima o nos lo destruyen a nosotros y nosotros venimos y decimos, aquí está tu destrucción. Es importante meditar bien sobre vuestros caminos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy es un buen día para pensar cómo poder cambiar mi vida, cómo poder meditar en lo que ha sido y en lo que quiero ser. ¿Cómo puedo yo volver a pensar y volver a pensar antes de actuar? Y por supuesto, hacer mi mejor esfuerzo y dar resultados conforme a la palabra. No te canses de tener fe. Es que ya me cansé, llevo tantos años esperando. ¿Cuántos años ha estado esperando el Señor para que tú cambies? ¿Cuántos años ha estado esperando el Señor para que cumplas lo que le has ofrecido? ¿Cuántos años han sido necesarios para que mi Padre vea el milagro en ti y la transformación? Y que lo tenga en mí también, que tenga paciencia conmigo y amor. Haciendo un trabajo efectivo para recuperar mi esperanza, necesito hacer un trabajo efectivo
Si solo comienzo las cosas y no las concluyo, las dejo a la mitad, nunca va a ser de bendición para mi vida. Necesito reconocer al Señor como mi dueño. Necesito cambiar el ritmo de vida y organizar mis ideas, organizar mis pensamientos, porque Él puede cambiar toda situación. Bueno, déjenme decirle, solo puede cambiar toda situación. Sí, efectivamente. Hay veces que solo podrá cambiar toda situación. Y cuando hablo de toda situación, puede ser un estrecho económico, puede ser una dolencia física, puede ser un matrimonio destruido, puede ser unos hijos que no respetan, puede ser relaciones familiares rotas. Usted póngale el nombre. Todo el Señor lo puede restaurar. El Señor nos está haciendo un llamado una vez más. Nos está recordando cómo pudo sacar a su pueblo de lo que ellos consideraban la muerte total y segura. Y los trajo de nuevo hasta el lugar de la restauración para que pudieran reedificar su casa. Y tuvieron que reconocer que necesitaban al Señor. Tuvieron que detener el ritmo de su vida, meditar y volver a pensar antes de actuar. Hicieron su mejor esfuerzo para dar resultados conforme a la palabra e hicieron un trabajo efectivo. Pero además rindieron sus derechos delante de Él, dejando que fuera su voluntad y no la propia. Y reconociendo que todo lo que logremos será para honra y gloria de su nombre. Amados, déjenme contarles, hace más o menos unos 33 años, si no un poquito más, leí este mensaje, esta porción de la palabra por primera vez. Y no la leí en las mejores condiciones. Estaba clamando al Señor para que tuviera piedad y terminara conmigo. Sin embargo, mi padre dijo, no, ese es el camino más fácil. Yo restauraré tu casa, yo restauraré tu matrimonio, yo restauraré tus finanzas, yo restauraré tu autoestima, yo te restauraré a ti como mi hija. Si tú te levantas y le dices a todos los demás que yo soy el Dios de la restauración, que en mí hay esperanza. Por eso es que no me oyen predicar muy seguido sobre esta parte de la Biblia. Para mí es un verdadero tesoro. Y hoy el Señor quiso en su corazón que se las compartiera. Así que nuestros ojos verán la restauración. Como alguna vez le permitió a los míos verla, lo hará también contigo. Porque a ti te ama tanto como a mí. En su nombre podemos hacer proezas. Pero no se queda ahí todo. El segundo capítulo de Ageo, porque solo tiene 2, dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Probablemente usted se ha de acordar de este hermoso pasaje. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? No es ella como nada delante de vuestros ojos. Aquí estaba ahora ya después de que el tiempo había pasado y se había levantado la casa. Y mira qué cosa más maravillosa, porque cuenta Esdras que cuando el pueblo de Israel regresó y puso su corazón en marcha y se dedicó a hacer lo que le había dicho mi padre, meditad bien sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, pondré mi voluntad en ella y mi nombre será glorificado. Cuando el pueblo lo hizo, se levantó un templo tan maravilloso, tan hermoso, que mi padre mismo dijo en esta porción de Ageo, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis.
El Señor sabe que el proceso nos cuesta y es difícil para nosotros. Y nos vuelve a decir otra vez, estaré con vosotros, estaré con vosotros. Mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Él sabe que tú y yo tenemos miedo algunas veces de empezar porque ya nos ha sucedido. Hemos comenzado y parece que vamos saliendo y a la mitad del camino se quiebra y vuelve otra vez a fracasar todo. Y el Señor nos dice, no, sigue, sigue, no te quedes a la mitad. Sigue con ánimo, por favor. Yo sé que tus ojos todavía no lo ven, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado, aleluya, de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amados, el Señor no necesita solo un templo, el Señor quiere tu corazón para que cuando venga el deseado de las naciones, el Rey de reyes y Señor de señores, a quien esperamos de día y de noche, estemos llenos de su gloria. No de costumbres, no de situaciones que repetimos como tararata y no sabemos los versículos, pero no los creemos. Y cantamos los himnos, pero no alabamos. Y padecimos con la boca de memoria los versos, pero no los hacemos propios. El Señor hará temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado. Lo veremos venir en las nubes, maravilloso, bello. Y entonces sabremos que ha valido la pena todo esto porque siempre tuvimos esperanza. Y miren qué cosa más bella, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De qué te estás preocupando? Si es de tu padre, vuelve con confianza a él, pero enseña tu corazón y dile, Padre, ayúdame a ser un buen administrador. Dinero que me cae en la mano, dinero que echo a perder, dinero que recibo, dinero que ya debo. El Señor puede resolver todo problema que tengamos. De Él es la plata, de Él es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es para Él cualquier número que tú le digas? Él puede resolverlo todo, pero necesita que su gloria preciosa esté en nuestro corazón, en nuestro templo, que sepamos de dónde viene la fuerza, de dónde viene el poder. Y miren ustedes, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Créelo, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. 2 capítulos escribió Ageo. Pero el Señor lo usó de manera poderosa para dejarnos estos mensajes brillantes, porque sabía que hoy, cuántos siglos después, ustedes y yo lo íbamos a necesitar. La gloria postrera de tu casa será mejor que la primera, porque por mucho que tú creas que habías logrado, el Señor todavía supera tus expectativas, todavía puede darte cosas mejores que las que ya tuviste alguna vez, puede darte una paz y una bendición que nunca creíste tener y que vas a vivir como nunca en tu vida lo pensaste, no solo materialmente, eso es añadido, pero en la relación con Él tendrás paz. Y todo lo que anhelan el mundo entero es paz. Y el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como Él mismo en persona sabe hacerlo. Dice, os herí con viento solano, con tizonillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Muchos de los procesos que tenemos, mis amados, es por amor de mi Padre, para que de una vez por todas salgamos de ese lugarcillo donde nos metemos como que fuéramos Mefiboset, allá creyéndonos un perro muerto, no valgo nada, teniéndonos lástima, teniéndonos tristeza. No se vale. El Señor dio su vida por nosotros. El Señor estuvo presto a levantarnos. No debemos permitir que nada ni nadie nos robe la bendición de ese proceso. Pero mira, dice, meditad pues en vuestro corazón. Desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Hoy puede ser como ese 24 del 9º mes, que comencemos a escuchar por primera vez la palabra para reedificar el cimiento del templo de Jehová.
Y cuando hacemos eso, mis amados, Él tiene una promesa que disfruto de todo corazón, porque cuando esa promesa llegó a mis ojos, yo me la apropié en el peor momento de mi vida, en el momento que parecía que no había salida. Mis ojos no miraban nada. Habacuc decía, aunque falte la higuera y aunque falten los frutos de la higuera y que aunque no hayan olivos ni que hayan uvas, con todo yo me gozaré en Jehová. Pero yo leía la palabra, pero no lo lograba hacer, porque todavía mi fe estaba en un proceso en que quería verlo con los ojos, quería entenderlo, quería ver el resultado de la acción. Y el Señor puso entonces delante de mí este versículo maravilloso, porque aun cuando tus ojos no lo vean ya, Él no fallará. En su tiempo lo hará. Hay esperanza. Y dice esta palabra bendita, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Pareciera como que nada pasó. Sí, quise darle mi corazón al Señor y quise darle todo para que Él tomara el control y que Él cambiara mi vida. Pero mis ojos no ven nada. Yo no veo que aún estén pasando cosas. Y mi Señor le dice, yo sé, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado. O sea, lo que tú quieres ver pareciera que no está ahí. Pero desde este día os bendeciré. Hoy es el día de tu bendición. Hoy es el día que el Señor quiere usar para que seas grandemente bendecido. Lo creemos. Por eso, gracias a haberlo creído, gracias a que en un momento esas 5 mujeres nos propusimos creerle al Señor, ahí fue donde nació Ministerios Bonet. Tú eres parte de este ministerio 26 años después. Así que ahora entiendes cómo el Señor nos trajo hasta aquí, cómo nos reedificó. Y Él quiere hacer lo mismo contigo y aún más. Quiere levantarte en tu corazón, quiere llenarte de gozo, quiere llenarte de paz. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que me acompañes con este hermoso canto que el Señor inspiró en otros. Yo no sé cuántos entienden que cuando decimos que Dios es digno de alabanza, de lo que estamos hablando. ¿Cuántos entienden eso? En todo momento, en los momentos buenos, en los momentos malos, cuando hay tristeza en nuestro corazón, Él sigue siendo Dios. Sigue siendo merecedor de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Sigue estando sentado en su trono. Él no cambia. Las circunstancias que nos rodean cambian. Nuestro mundo cambia. Posiblemente nosotros cambiemos nuestra actitud para con Dios, pero Él sigue siendo el mismo. Y en eso basamos nuestra fe, nuestra esperanza. Y en eso basamos todo esto que estamos haciendo, de adorar y alabar su nombre, porque Él es digno. Por eso, porque Él es digno. Él es Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba.
está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios te está hablando. Oh, sí. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Cuando dicen amén, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer, es hora de vencer ahora, iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llega. Comienza a cantar. Come on now. Alaba a Dios. Te alabamos hoy, mi Dios. Alaba a 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 Eres digno.